Bueno, señores, vamos a continuar con la entrevista con el doctor Carlos Suero y queremos ahora que continúe por donde terminamos eso para aprovechar el tiempo. Bien. Don Ramón, cuando hablaba de que la tecnología, que es el conjunto de máquinas, conocimiento y estrategia aplicada, es la clave para que el antiguo modelo productivo se torne rentable y posteriormente competitivo, no solamente se vuelve rentable y competitivo, sino que alcanza uno de los objetivos que usted acaba de formular en su pregunta, que es el de sustituir mano de obra, entre otras cosas. Seguimos con el cultivo del arroz, que es el cultivo de mayor superficie de siembra, con el mayor número de productores involucrados en casi la mayoría de las regionales agropecuarias. Y de mayor consumo. Y la mayoría de las regionales agropecuarias del país. Y lo que sucede con esa intención de competitividad y de rentabilidad, porque para que el productor para que seamos competitivos como país, tenemos que hacer que el productor sea rentable. Sí, para claro. Que el gobierno no tenga que ir a sacar dinero del bolsillo de los otros para dárselo al de él, sino que lo genere él mismo. Entonces, pero aparte de eso, que ese concepto de renta del individuo nos convierta en renta país. Y la competitividad es un asunto de conjunto nacional, no es un asunto de uno solo, es un asunto sectorial. Entonces, cuando ese individuo, pero ese individuo, ¿cómo es que va a hacer eso? Necesita un acompañamiento. Y ninguna transformación del modelo productivo agrícola a nivel mundial ha ocurrido nunca en ningún país transformado sin que el gobierno intervenga. Porque la inversión es significativa y ningún individuo personal ni ningún sector particular va a hacer esa inversión de investigación más desarrollo más innovación. Ese I más D más I no lo va a hacer un particular, el gobierno tiene que liderar eso como una política de gestión, como una política pública, como un sistema adecuado para el país y el desarrollo de la agricultura. Entonces, no importa la rentabilidad del cultivo del que se trate. Bueno, lo que pasa es que hay cultivos que son muy rentables, pero muy pequeños, muy nichos de mercado. Hay unos que son hasta políticos, hay unos que son muy sensibles por el tipo de productor. Exacto. Y eso ya es porque puede haber algún cultivo que por sí solo haya llegado hasta pagar investigaciones, pero ya son nichos de mercado muy rentables. Pero es una respuesta a una pregunta que no la podemos desarrollar aquí. Exacto. Entonces, ese individuo hay que intervenirlo tecnológicamente, pero las intervenciones dependen hasta del cultivo. No todos los cultivos se intervienen tecnológicamente igual, porque el arroz yo puedo intervenirlo por parte, irme a aquel concepto que representa mayor costo, porque si logro reducir el 50% del costo de este cultivo a 35 o 30, el impacto es grandísimo. Inmenso. Entonces inmenso. Pero si yo logro reducir el 90% del costo de la semilla del arroz, ¿cuánto es eso? El 90% del 2%, del 10%, eso, ¿qué impacto tiene eso? Entonces, hay que ser estratégico. Hay que aplicar la ley de Pareto, que mi 20% de recursos impacten el 80% de mis resultados. Entonces, ese producto debe ser intervenido. ¿Con qué tecnología? Con una tecnología apropiada en algunos casos, porque no todos pueden adoptar el mismo nivel de tecnología. Usted no puede meterle a un individuo de 30 tareas agricultura de precisión con todos los niveles en arroz. ¿Por qué? Porque solamente el tamaño de su unidad productiva representa una limitación para meter una maquinaria de cosas. No es que él no amerite, no, a él hay que buscarle otra forma de cómo entrar y mejorarle eso. Pero hay que buscar unidades de superficie mínimas sostenibles para hacer esas intervenciones. Aquí, menos de 100 productores son responsables del 70% casi de la producción de arroz a nivel nacional. ¿Oye? Entonces, los otros representan ese 70, el 30 o 40%. ¿Por qué? Por la superficie a nivel de economía de escala que esto representa. Entonces,
hay que meter tecnología, pero esa tecnología significa técnicos preparados en ese campo y muchos, no 2 o 3, porque el sector es complejo, es grande, muchos multicultivos, frutales de montañas, cultivos de alta densidad, arroz, maíz de campo de plano bajo y una serie de fomentos que está propiciando hoy día el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, trayendo frutales de otros países para ver cómo prosperan en nuestros climas para luego fomentarlos. Eso está muy bien. La pregunta es, sí, pero lo vamos a manejar con el criterio aplatanado del asunto. Yo recuerdo que alguien una vez en una charla que yo di en una conferencia, alguien dijo que lo que había que hacer era aplatanar la tecnología y yo me niego a eso. Yo creo que yo lo que creo es que en vez de aplatanar la tecnología, lo que hay que es tecnificar al plátano. Sí, ¿Entiendes? Entonces es al revés. Entonces, y esa tecnología es la agricultura de precisión. ¿Qué es la agricultura de precisión? Hay una definición que está en una imagen ahí, si el director lo puede poner, que es un concepto que ni siquiera... Ese es un concepto que se usa mucho aquí y que está se manosea mucho. Y que la gente lo ha entendido como que agricultura de precisión es la precisión que tiene un dron para fumigar una parcela. Bueno, alguien que yo conversaba me decía eso. Bueno, entonces yo quiero que tú nos... Sí, porque nosotros somos expertos en interpretar lo que nos dicen, pero no necesariamente se corresponde con lo que realmente es. Okay. Pero hay una definición, y no es mi definición, si el director vamos a ver la imagen. En esa definición, aquí está, agricultura de precisión. Sí, la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, la ISPA, que es la International Society for Agriculture, la International Society for Precision Agriculture, define la agricultura de precisión como una estrategia de gestión, no es una cosa en particular, que tiene en cuenta la variabilidad temporal y espacial del suelo, parte del suelo para mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola. Esa es la definición sucinta, breve, porque hay una más compleja y grande, no quise complicar la vida. Okay. Y esa aplicación de esa tecnología requiere un conjunto de tecnologías compuestas por un sistema, se pasó, es anterior, director. Anterior, señor director. Un conjunto de exacto. Entonces, contempla un sistema GNSS de navegación global, sensores de suelo, sistema de información geográfico, para que todo eso en conjunto compilen, analicen, evalúen y manejen las variaciones existentes en el suelo. Okay. Según ese autor que está ahí. No quise ni siquiera hacer una definición propia. Busqué a alguien que ya lo dijo primero. Aquí tenemos. Exactamente. Entonces, esa agricultura de precisión tiene una serie de etapas. Ahí va desde la 1 hasta la 9. Y la primera de ellas es mapear el suelo con un sensor, como acabo de definirlo. Después que se mapea, genera un archivo y ese archivo tiene información de elevación georreferenciada que permite hacer un mapeo de un suelo en particular y determinar el número de ambientes heterogéneos, diferentes que tienen, que requieren ser manejados de manera distinta cada uno. Nosotros manejamos la parcela como si fueran idénticas de punto a extremo. Sin embargo, los suelos tienen variabilidad. Claro. Y esa variabilidad no puede manejarse igual, pero esa es nuestra tecnología la que hemos hecho. Entonces, después que yo tengo esa determinación de mapa, de ambientes, de clúster, yo genero un mapa de ambientes y por lo tanto un mapa de prescripción en función de los cultivos que yo establezca. Por eso se ve ahí el tractor con diferentes Entonces, equipos. El primero es un sistema de sensor, el número 1, que deriva en un ambiente después de un tratamiento del archivo con los datos de suelo variable, y luego esa información del suelo me llevan, dependiendo del cultivo, a un mapa de prescripción, que es el número 3, y después que yo tengo esa prescripción y tengo mi cultivo en mi finca, en esa finca mía, que es distinta o puede ser distinta a la suya que está al lado, sí. Entonces yo hago una siembra, hago una fertilización y una aplicación de insumos
en función de esos ambientes generados. Tomando en cuenta todo eso. Y a ese concepto de aplicar la dosis correcta en el ambiente correcto, es a lo que se le conoce como agricultura de precisión. Exacto. Ahora, Ahí veo que el tema del dron está en el número 7. Exactamente. Pero ¿por qué el número 7? En la definición. ¿Por qué en el número 7? Porque cuando yo hago la siembra y el número 5 aplica la fertilización, yo necesito saber en esa dosis prescriptiva, porque es un ejercicio de ensayo y error que uno va ajustando en el camino, porque la agricultura utiliza muchos factores de variabilidad. Entonces yo quiero saber cuál fue la respuesta de esa dosis a ese ambiente en ese cultivo en mi finca. Entonces yo utilizo el dron con una cámara espectral para yo obtener una imagen diferenciada del cultivo, lo que le llaman NDVI, para yo ver dónde está el problema, para luego en la siguiente fase yo hacer las correcciones del lugar, para entonces yo hacer cosechas según ese ambiente y hacer un análisis de mis datos de cosecha final para yo ver dónde estuvieron los problemas, y entonces yo vuelvo a prescribir de nuevo, porque ya el punto 1 y el punto 2 yo no lo vuelvo a hacer jamás en la vida. Porque el suelo, al no cambiar, me permite seguirlo manejando con el mismo criterio, salvo que usted no le haga una perturbación de movimiento de tierra y de nivelación que altere esa condición previa del análisis. Ok, nos quedan 5 minutos, que yo quisiera aprovecharlo de la mejor manera, a menos que no tenga usted que volver el próximo miércoles, porque este programa es suyo, porque esto se está poniendo interesante, usted va a tener que sacar algo de su tiempo para retornar. Pero tenemos 5 minutos para que usted nos diga todo este proceso que se ha estado hablando, que el país necesita que se haga, tanto para la competitividad como para el tema de la mano de obra, como para todos los temas en sentido general. ¿Qué tiempo estima usted que se lleva y qué hay que hacer desde el punto de vista tecnológico? Y si tenemos el recurso humano suficiente. Yo quiero que esos 5 minutos usted se lo dedique al país, enumerando lo que hay que hacer para que la gente tenga una idea de qué es lo que hay que hacer, y también los técnicos y por qué no las autoridades también. Voy a repetir algo que suelo decir. Para solucionar un problema se requiere algo primero. Primero usted necesita reconocer que tiene un problema. Lo segundo que usted necesita es conocer el problema. Porque después que lo conoce es que puede desarrollar estrategias de soluciones de él. Lo primero que hay que hacer es conocer el sector y los campos que lo componen y cuáles son los problemas que tenemos en esos puntos. Seguimos con el arroz y la mano de obra, para no ser muy ampliado. Después que yo tengo ya que sé cuál es el problema, ¿cómo es que voy a hacer la intervención? Entonces necesito una realidad del problema del arroz en el país y qué es lo que impacta y dónde están los inconvenientes. ¿Qué tecnologías son las que aplican? ¿De qué manera lo debo hacer? Yo debo hacer un plan, y ese plan debe considerar ese cultivo con una estrategia, con las debilidades, con las fortalezas, las oportunidades y las amenazas que eso implica. Pero yo debo identificar ahí los recursos que requiero para esa implementación. Y el principal limitante aquí no es el dinero, es el técnico. Hay que implementar un programa de formación técnica a un nivel base que permita hacer uso de esa masa crítica de técnicos para iniciar un proceso a nivel de lo que es una especie de piloto, zona, con determinado X de productores, para desarrollar entonces un paquete tecnológico que en el tiempo, en el caso del arroz, de 12 a 24 meses, pudiéramos tener ese paquete tecnológico listo, con mecanización, porque usted hablaba ahorita de... ¿Cuántos meses dice usted? Entre 12 y 24 meses. Y en ese tiempo, formación de los técnicos, preparación, a partir de que tengamos las maquinarias y los equipos que se requieren tener aquí para formar esos técnicos en la implementación de la tecnología que él va a utilizar. No podemos mandarlo para Argentina para que se forme en una maquinaria que cuando llegue aquí, ni tenga esa maquinaria aquí, y la que le traigan requiera un entrenamiento de ella distinta al que él tuvo. Entonces tenemos que ser prácticos. Entonces plan, recursos técnicos, dinero, oportunos y suficientes, No es de que 6 meses después fue que apareció esto, el arroz no lo espera tanto. Si se quiere aprovechar eso. Ha pasado el tiempo,
estamos a tiempo todavía, porque el mejor tiempo es cuando se decide empezar. Aparecen voluntades por ahí de querer hacer cosas y tecnificar y mecanizar. Yo no sé si dentro de la mecanización contemplan la tecnología compleja, que no solamente es máquina con conocimiento, con estrategia, para entonces reducir costos, incrementar productividad, elevar la capacidad técnica de nuestros técnicos y entonces sustituir a mano de obra que no va a ser necesaria en muchos aspectos, en unas más que otros. Mientras más intenso es el cultivo, mientras más intenso es, mayor número de sustitución de mano de obra podemos hacer. Eso es lo que hay que hacer. Bien, quisiéramos que usted nos diga y nos repita, nos recalque, ¿qué tiempo se tomaría proyectarnos, comenzando un sistema de preparar a la gente, que nos queda ese solo minuto, y de preparar al mismo tiempo que la gente, que ir avanzando en áreas? Digamos que si vamos a preparar 500 personas para que vayan a trabajar al campo, cuando tengamos los primeros 50 ya se vaya trabajando en las áreas más proclives a aceptar la tecnología. ¿Qué se pudiera lograr en ese contexto? Ya un minuto nos queda. De 14 a 18 personas multidisciplinarias en un escenario de 12 a 24 meses, con las condiciones creadas, puede prepararse a un nivel que permita iniciar un plan de aplicación de esta tecnología de forma a nivel de campo comercial, de forma masiva, en una zona piloto. Puede hacerse en ese periodo de tiempo. En una zona piloto, para ese cultivo. En una zona piloto, pero significativa. O una piloto tipo muestra. Lo bueno de los sistemas piloto es que usted empieza con 8 o 10 productores que tengan la disposición de adoptar esa tecnología, que su adopción es un poco más compleja, porque hay que atraerlos a ellos con ciertas dádivas de incentivos en otro campo. No tengo tiempo para eso, o no lo hay en el espacio. Entonces, se puede tener en 24 meses, como muy tarde, con esas condiciones creadas, el paquete tecnológico de aplicación para el arroz utilizando tecnología de agricultura de precisión. ¿A nivel nacional? Tenerlo para aplicarlo a nivel nacional. Ya luego, la implementación a nivel nacional va a estar siempre limitada por la cantidad de técnicos que usted va a formar. Pero en ese periodo, para ese plan piloto, pudiéramos tener entre 100... Olvidémonos del piloto y vamos a hacerlo, vamos a asumir en que lo que se va a hacer... 24 meses pudiéramos tener entre 100 y 200 agrónomos preparados a un nivel tal que pudiera hacer que el país comenzara a aplicarlo en distintas zonas. Bien, vamos a darle las gracias al doctor por habernos ilustrado con todo esto, y a ustedes, amigos televidentes, por habernos prestado su atención, y vamos a pedirle al doctor que no se dilate mucho en sacarnos un tiempecito para venir, porque de aquí se desprenden muchísimos temas. Tenemos que hablar de lo que cuesta eso y de lo que le costaría al país, que yo creo que no hay costo que no pueda asumir el país para una labor tan importante que pudiera dar al traste con solucionar problemas serios y grandes, y problemas de competitividad que son más grandes y más sostenibles en el tiempo, y hacer lo que no hemos hecho en los 20 años que nos dieron los tratados internacionales para que nos prepararan. Así pues, que le damos las gracias a ustedes por usted, y al doctor les reiteramos las gracias por haber aceptado venir a este humilde programa, que a Marco no le gusta que yo diga esto. Dice, el programa mío es dice Marco, el programa de nosotros es el mejor, no diga humilde, pero a veces la humildad es el patrimonio de los insolventes. Señores, hasta el próximo día, mañana, que estaremos de nuevo con ustedes en programa de Agropecuaria Moderna.